Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales por el curso de geometría para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es polígonos. El polígono se denomina la figura geométrica que resulta por unir por medio de segmentos de rectas tres o más puntos no colineales contenidas en un plano. Por ejemplo, si yo tengo varios puntos, por ejemplo P1, P2, P3, P4, P5, así hasta un P sub n. Yo uno todos esos puntos mediante una línea recta, formo la figura que es el polígono, donde la figura que está acá adentro, toda esta región determinada por la figura, viene a ser la región interior de un polígono. Tenemos los elementos. Los vértices van a ser los puntos, P1, P2, P3, P4 y P5, hasta Pn, esos vienen a ser los vértices. Los lados vienen a ser la unión de esos dos puntos, P1 con P2, P2 con P3 y así sucesivamente. Esos vienen a ser los lados del polígono. Tenemos ángulos internos, que vienen a ser beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y así sucesivamente. Esos vienen a ser los ángulos internos. Y los ángulos externos vienen a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y así sucesivamente. Esos vienen a ser los ángulos externos. Tenemos la diagonal de un polígono. Es el segmento que une dos vértices no consecutivos. En la figura observamos. Tenemos nuestro polígono A, B, C, D y E, de la cual voy a unir dos puntos que no sean consecutivos. Los puntos consecutivos son aquellos puntos que están al costado de dicho punto. En el caso de A, su punto consecutivo es F y B. Si yo uno del punto A hacia los otros vértices, en este caso de AE, AC y AD, esos puntos no son consecutivos hacia A, entonces esas líneas van a ser las diagonales. El número total de diagonales se halla de la siguiente forma. Diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n me va a indicar el número de lados del polígono. O sea, con esta fórmula puedo hallar la cantidad de diagonales que tiene un polígono. Tenemos la diagonal media. Es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de los lados. Por ejemplo, observo la figura, tengo mi polígono, de la cual he ubicado el punto n, el punto m en este lado. En este lado ubiqué el punto S, en el de aquí el punto R, en este lado ubiqué el punto Q y en este lado ubiqué el punto P. Si yo uno esos puntos medios, por ejemplo MN, por ejemplo MP, MQ, estoy uniendo los puntos medios de los lados. A eso llamamos diagonal media. El número total de diagonales medias viene por la siguiente fórmula. Diagonales medias va a ser igual a n por n menos 1 sobre 2, donde n me indica el número de lados que tiene el polígono. Clasificación de polígonos. Según la región que limita, tenemos el polígono convexo. Es interceptado en solo dos puntos por una recta secante. O sea, un polígono que es convexo, si yo trazo una recta, si choca en dos puntos a dicho polígono, vamos a decir que el polígono es convexo. El polígono no convexo es interceptado en más de dos puntos por una recta secante. O sea, en un polígono que es no convexo, si yo trazo una recta secante, si choca en más de dos puntos, va a ser un polígono no convexo. En este caso va a chocar en cuatro puntos. Entonces yo voy a decir que este polígono es no convexo. Tenemos también la clasificación según la medida de sus lados y sus ángulos. Tenemos el polígono equiángulo. Es aquel polígono cuyos ángulos internos son todos congruentes. O sea, la medida de sus ángulos internos son iguales. A eso llamamos polígono equiángulo. Tenemos el polígono equilátero. Es aquel polígono cuyos lados son congruentes. O sea, en este caso, en un polígono equilátero, la medida de sus lados van a ser lo mismo, van a tener la misma medida. Y un polígono regular es aquel polígono que es a la vez equiángulo y equilátero. Entonces, si yo uno un polígono equiángulo con un polígono equilátero, me va a formar un polígono regular, que tiene la misma medida, o sea, el mismo ángulo y que tiene la misma medida de sus lados. Tener presente aquí que si tengo la misma medida de sus ángulos internos, los ángulos externos también van a tener la misma medida. Tener presente eso para el polígono regular. Tengo la clasificación según el número de lados. Según el número de lados, el polígono adquiere un nombre. Por ejemplo, si tengo un polígono de 3 lados, se le llama triángulo. Si tengo de 4 lados, se le llama cuadrilátero.
Si tengo de 5 lados se le llama pentágono, de 6 hexágono, de 7 heptágono y así sucesivamente, hasta llegar a un polígono de 20 lados que se le llama icoságono. A partir de 21 hacia adelante simplemente se le dice, en este caso, polígono de la cantidad de lados que tiene. Si tiene 21 se le dice polígono de 21 lados. Si es n, sería polígono de n lados. Tenemos algunas propiedades. Por ejemplo acá, suma de medida de los ángulos internos. En todo polígono, la suma de sus ángulos internos, ya sabemos que es la suma de todos los ángulos internos que tiene ese polígono. En este caso yo veo que es alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 y más alfa 5. Pero hay una fórmula para hallar la suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos va a ser igual a 180 por n menos 2, donde n me va a indicar el número de lados. O sea, con esta fórmula yo puedo saber cuánto es la suma de todos los ángulos internos de dicho polígono. Tengo también la suma de medida de los ángulos externos. En todo polígono hay ángulos externos y si yo sumo todos esos ángulos, por ejemplo, suma de ángulos externos, beta 1 más beta 2 más beta 3 más beta 4 más beta 5, me obtengo el valor total de la suma de ángulos externos. Pero yo debo saber que por propiedad, la suma de ángulos externos siempre va a ser igual a 360. Para todo polígono, la suma de sus ángulos externos es igual a 360. Propiedades. Si n es el número de lados de un polígono, puedo saber las diagonales trazadas desde un solo vértice. Por ejemplo, si yo tengo un polígono y quiero trazar a partir de este vértice las diagonales, puedo saber la cantidad de diagonales que puedo trazar a partir de este vértice, sin necesidad de hacer mi gráfico. Para simplemente saber las diagonales trazadas desde un solo vértice, simplemente uso la siguiente fórmula. D sub 1 es igual a n menos 3, donde n me va a indicar el número de lados del polígono. También tengo las diagonales trazadas desde b vértices consecutivos. Por ejemplo, si tengo mi polígono y quiero trazar desde dos vértices consecutivos, serían las diagonales trazadas desde este vértice con estas diagonales trazadas desde el otro vértice. Para saber eso sin necesidad de hacer el gráfico sería d sub b va a ser igual a b por n menos b más 1 por b más 2. Todo eso es sobre 2. En este caso b me indica el número de vértices que se van a trazar las diagonales. Y n me va a indicar el número de lados del polígono. Tenemos también que un polígono regulares y equiángulos se cumple la siguiente característica. Tengo mi polígono que es regular y equiángulo. Recuerda que regular es aquel que tiene la misma medida de sus ángulos y la misma medida de sus lados. También de este polígono puedo obtener un ángulo central. Si yo trazo, recuerda que todo polígono está dentro de una circunferencia y donde este vértice va a ser el centro de esa circunferencia que bordea todo el polígono. Yo puedo hallar ese ángulo, en este caso teta, acá donde me dice que teta es el ángulo central. Yo podría hallar la medida de ese ángulo. Entonces, yo puedo tener con esta fórmula la medida de un ángulo central va a ser igual a 360 sobre. También puedo hallar la medida de su ángulo interno, en este caso de uno solo. La medida de un ángulo interno va a ser igual a 180 por n menos 2, todo esto sobre n. También puedo hallar la medida de un ángulo externo, que viene a ser la medida de un ángulo externo va a ser igual a 360 entre n. Ya hemos visto la medida de un ángulo central, que es 360 entre n, donde n es el número de lados del polígono. Tener presente que la diferencia entre suma de ángulos internos y medida de un ángulo interno. La suma es todos los ángulos que involucra. En cambio, acá me dicen la medida, o sea, solamente quiero saber la medida de uno de esos ángulos, que se usa con la siguiente forma, de la misma idea con la medida del ángulo exterior. Solamente me pide hallar la medida de un solo ángulo exterior. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea, 5 ejercicios. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, ¿cuántas diagonales tiene un polígono? Me hablan o me piden el número de diagonales, entonces voy a decir que D es la incógnita. Me dice cuántas diagonales tiene un polígono regular. Si la medida de su ángulo interior, me hablan de la medida de un ángulo interior
es el triple, o sea, me dicen que esto es igual a 3 veces, o sea, el triple de su ángulo central, o sea, de la medida del ángulo central. Entonces vamos a desarrollar eso. Fórmula para hallar la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, todo esto sobre n, porque te piden la medida de un ángulo interior. Y la medida del ángulo central viene a ser igual a 360 entre n. Entonces, coloco reemplazando tendría que la medida del ángulo interior me dice que es 3 veces la medida del ángulo central, donde la medida del ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n. Esto es igual a 3 veces la medida del ángulo central, que es igual a 360 entre n. Este n lo paso al otro lado y tendría que 180 por n menos 2 es igual a 3 por 360. Este n pasa al otro lado. A multiplicar todo esto sobre n. Y observo aquí que las n se eliminan. También observo que este 180 pasaría a dividir. Entonces sería 360 entre 180. O simplemente lo simplifico. Saco 180ava, 180ava. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría n menos 2 es igual a 180ava a 360, sale 2. Entonces me quedaría 3 por 2, 6. Ese menos 2 paso al otro lado, entonces tendría que n va a ser igual a 6 más 2 es igual a 8. Entonces tengo un polígono de 8 lados. Pero a mí me piden cuántas diagonales. Entonces a mí me piden la cantidad de diagonales. Fórmula para hallar diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n vale 8. Entonces reemplazando tendría que el número de diagonales es igual a n, en vez de n voy a poner 8 por 8 menos 3, todo esto sobre 2. Entonces tendría que la diagonal sería 8 entre 2, 4, por 8 menos 3 es igual a 5. Entonces la cantidad de diagonales, ¿cuánto sería? Sería 4 por 5, 20. Entonces sería 20 diagonales. Entonces esa sería la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, al aumentar en 3 el número de lados de un polígono, el número de diagonales se duplica. Me pide calcular la suma de medidas de los ángulos internos de dicho polígono. A mí me pide hallar la suma de ángulos internos. Para eso necesito saber el valor de n, qué polígono que es. Entonces, pero vamos a usar el dato que me dicen. Dice, si al aumentar en 3 el número de lados de un polígono. Me hablan del número de lados y me hablan de diagonales. Entonces yo puedo decir aquí que si yo tengo el número de lados, voy a tener su respectivo cantidad de diagonales. Entonces, para un polígono de n lados, la cantidad de diagonales va a ser n por n menos 3 sobre 2. Ahora, me dicen si al aumentar en 3 el número de lados, o sea, el número de lados que tenía, le aumento 3, sería n más 3. Entonces, si le aumento a un polígono de n lados, le aumento 3 lados más, la fórmula para hallar el número de diagonales sería de la siguiente forma. Ya no sería n, sería 3 más n. Entonces acá sería 3 más n más 3 por, en vez de n voy a colocar n más 3. Acá sería n más 3 menos 3. Todo esto sobre 2. Entonces la nueva cantidad de diagonales que hay para un polígono de n más 3 lados. Ahora me dice, si al aumentar en 3 el número de lados, la cantidad de diagonales se duplica. Vamos a tener presente algo aquí. Al yo tener un polígono de n lados, tiene su determinada cantidad de diagonales. Si yo aumento la cantidad de lados, también va a aumentar su cantidad de diagonales. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que la relación que va a haber aquí entre esas cantidades diagonales para un polígono, el número de diagonales para un polígono de n lados sería n por n menos 3 sobre 2. Y acá tendría la cantidad de diagonales para un polígono de n más 3.
sería por n más 3 menos 3 sobre 2. Dice que esto va a duplicar a la cantidad de diagonales que tenía cuando tenía n lados. Entonces, si duplica, esto sería multiplicado por 2 y va a ser igual a la cantidad de diagonales cuando se aumentó 3 lados más. Entonces, la cantidad de diagonales se duplica para que sea igual a la cantidad de diagonales cuando n se le agrega 3 lados más. Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo observo aquí que este 2 con este 2, si este 2 pasa a multiplicar, se simplificaría. Entonces, elimino de frente lado el 2. Simplemente acá me quedaría 2n por n menos 3. Esto es igual a n más 3 por n, 3 menos 3, 0. Simplemente me queda n. Entonces acá tendré 2n por n, 2n al cuadrado, menos 2n por 3, 6n. Esto es igual a n por n al cuadrado, y 3 por n más 3n. Este n al cuadrado y 2n al cuadrado. Este n al cuadrado pasa a restar, sería 2n al cuadrado menos n al cuadrado, simplemente queda n al cuadrado. Este menos 6n pasa al otro lado a sumar, sería 3n más 6n, 9. Entonces yo observo que ambos lados tienen n, se va una n aquí, acá también se va una n. Entonces me quedaría n igual a 9. Entonces yo sé que el polígono es de 9 lados, pero a mí me piden hallar la suma de ángulos internos. Entonces yo voy a hallar la suma de ángulos internos, que la fórmula es igual a 180 por n menos 2. Entonces, reemplazando, tendría que 180 por n, pero n vale 9. Es un polígono de 9 lados, menos 2. Entonces yo tendría aquí que sería 180 por 9 menos 2, 7. Entonces ya puedo saber la suma de ángulos internos para un polígono de 9 lados. Sería 180 por 3, sería 180 por 7 sería 1260 grados. Entonces esa es la suma de ángulos internos para un polígono de 9 lados. Esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula x, acá está x, si el pentágono es regular. Me dicen que este polígono, que es un pentágono, es regular. Característica de un polígono regular es que la medida de sus lados son iguales. Y también las medidas de sus ángulos, son iguales. Todos los ángulos miden lo mismo. Entonces, voy a hallar la medida del ángulo interior para mi pentágono. Este pentágono tiene 5 lados. Entonces, vamos a hallar la medida de su ángulo interior. Entonces, la medida del ángulo interior de un pentágono va a ser igual a 180 por n menos 2, todo esto sobre n, donde n va a ser 5 porque el polígono tiene 5 lados. Entonces sería 180 por n, que vale 5, menos 2 sobre 5. Esto va a ser igual a 180 entre 5 es 36. 5 menos 2, 3. Entonces tendría la medida del ángulo interior es 36 por 3 es 108 grados. Entonces la medida de su ángulo interior es 108 grados. Entonces acá voy a decir la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior es 108 grados. Lo vamos a resaltar. Entonces yo voy a decir que acá es 108 grados. Acá es 108 grados. Acá también 108, también 108. Ahora, vamos a nombrar a mi polígono. Por ejemplo, yo lo voy a llamar A, B, esto es C, D y E. ¿Qué observo aquí? Observo el triángulo EAB. Digo, el triángulo EAB, este triángulo de aquí. EAB. ¿Qué observo? Veo que este triángulo tiene dos lados que tienen la misma medida. Entonces yo puedo decir que ese es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, la medida de dos de sus ángulos van a ser iguales. O sea, este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo que está aquí, la cual le voy a llamar alfa. Este también va a ser alfa. Vamos a hallar el valor de alfa para ese triángulo. Entonces yo sé que la suma de ángulos internos para un triángulo es 180. Tendría que alfa
más alfa más 108 es igual a 180. 108 pasa a restar, tendría que alfa más alfa es igual a 2 alfa. 108 pasa a restar, tendría que sería igual a 72. 180 menos 8 sería 72. Ese 2 pasa a dividir, tendría que el valor de alfa es igual a 36 grados. Entonces ya sé cuánto vale esos ángulos. Entonces yo sé que este ángulo alfa vale 36 y acá también vale 36. Ahora, yo también puedo decir aquí que este ángulo con este ángulo van a ser iguales porque el triángulo BDC también es un triángulo isósceles. Pero como es el mismo triángulo de este, entonces yo sé cuánto valen estos ángulos. Este ángulo vale 36 y este ángulo de acá también va a valer 36 porque, mira, si observas es el mismo triángulo. Ahora, yo sé por definición que la medida de un ángulo interior de este pentágono, o sea, todo este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Lo hallamos. Mira, la medida de un ángulo interior de un pentágono es 108 grados. Entonces, este ángulo está formado por 3 ángulos, de la cual uno de ellos es X. Ya puedo hallar X entonces. Yo digo, la medida del ángulo ABC. ABC, que es la medida de un ángulo interior de un pentágono, es 108 grados. De la cual este ángulo que está formado por 3 ángulos, 36, X y 36. Entonces yo diría que 36 grados más X más 36, la suma de esos 3 ángulos va a salir 108. 36 más 36 es igual a 72. Sería más X igual a 108. 72 pasa a restar, tendría que X va a ser igual a 108 menos 72 es igual a 36 grados. Entonces el valor del ángulo X para mi figura es igual a 36. Esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, en un polígono convexo, la suma de las medidas de sus ángulos internos es 3960. Entonces me dan de dato que la suma de ángulos internos de un polígono es igual a 3960. Me hacen calcular la cantidad de diagonales medias. Me piden hallar la cantidad de diagonales medias. Vamos a usar el dato que me dan. Me dicen que la suma de ángulos internos es igual a 3960. Fórmula para hallar la suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Eso dice que es igual a 3960. A partir de esta ecuación voy a hallar n y una vez que tenga el valor de n voy a reemplazar en la fórmula para hallar diagonales medias. 180 que está multiplicando pasaría a dividir. Tendría que n menos 2 va a ser igual a 3960. Entre 180 es igual a 22 grados. Ese menos 2 pasa al otro lado a sumar. Tendría que n va a ser igual a 22 más 2 sería 24. Entonces yo tengo el valor de n. Es un polígono de 24 lados. Me piden hallar número de diagonales medias. Fórmula. Diagonales medias. Las diagonales medias que tiene dicho polígono sería las diagonales medias es igual a n por n menos 1, todo esto sobre 2. Vamos a reemplazar, tendría que las diagonales medias va a ser igual a n, que vale 24, por n, que también vale 24 menos 1, todo esto sobre 2. Tendría que las diagonales medias va a ser igual a 24 entre 2 es igual a 12, por 24 menos 1, 23. Entonces, 12 por 23 es igual a 276 diagonales medias. Entonces, en la número 4 te piden hallar diagonales medias. Entonces, para un polígono de 24 lados hay 276 diagonales medias. Entonces, esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el número de lados de un polígono convexo. Me pide hallar el número de lados de un polígono, o sea, me pide hallar n. Me dice, sabiendo que si se incrementa en 2 el número de lados, el número de diagonales aumenta en 15. Parecido a un ejercicio anterior.
me mencionan número de lados y la cantidad de diagonales. Entonces, si yo tengo un polígono de n lados, la cantidad de diagonales va a ser n por n menos 3, todo esto sobre 2. Ahora me dice, sabiendo que se incrementa en 2, o sea, el número de lados, le voy a aumentar 2 lados más, sería n más 2. La nueva cantidad de diagonales para n más 2 sería simplemente n más 2. Recuerda que ya no voy a trabajar con n, voy a trabajar con n más 2. Sería n más 2 por, en vez de n voy a poner n más 2 menos 3, todo esto sobre 2. Me dice que el número de diagonales aumenta en 15. Tener presente que al aumentar la cantidad de lados, el número de diagonales también va a aumentar. Entonces, como esto es mi cantidad de diagonales original, o sea, n por n menos 3, todo esto sobre 2, esta es mi cantidad de diagonales original. Entonces, me dice que si yo aumento 2 lados al polígono, esta cantidad de diagonales va a aumentar en 15, o sea, esto lo aumento 15. Para que me resulte la nueva cantidad de diagonales para un polígono de n más 2 lados. Entonces sería n más 2 por n más 2 menos 3, todo esto sobre 2. Entonces ya tengo la igualdad. Vamos a desarrollar y hallar n. Este 2 lo va a pasar a multiplicar y luego va a sumar con este numerador. Entonces yo tendría acá que n por n menos 3 más 2 por 15 sería 30. Todo esto sobre 2, esto va a ser igual a n más 2 por n, 2 menos 3 menos 1. Todo esto sobre 2. Que observo aquí, ambos tienen 2. Si ustedes lo pasan a multiplicar, se va a eliminar con este 2. Entonces simplemente lo elimino. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría n por n menos 3. Sería n por n, n al cuadrado. N por menos 3, menos 3n. Sería más 30. Esto es igual n por n, n al cuadrado. Sería, como yo observo, acá hay una multiplicación de dos binomios que tienen un término en común. Recordar álgebra. Entonces, cuando yo tengo eso, lo que sucedería el término que se repite sería el cuadrado. En este caso sería más. La suma de los términos que no se repiten sería 2 menos 1. Todo esto multiplicado por el término en común que es n. Y esto va a ser más la multiplicación de 2 por menos 1. Sería menos 2. Entonces, sigamos. Sería n al cuadrado menos 3n más 30 es igual a n al cuadrado. 2 menos 1 simplemente va a ser n menos 2. 2 menos 1, 1 por n, n. Observo aquí, n al cuadrado y n al cuadrado en ambos extremos con el mismo signo se elimina. Tengo n en la derecha y menos 3n a la izquierda. El menor, que es el menos 3n, lo mando al otro lado para que se sume. Sería n más 4n. Perdón, n más 3n. Eso va a ser igual a 4n. Menos 2 pasa al otro lado a sumar. Sería 30 más 2, 32. Entonces ya puedo saber el valor de n. Ese 4 pasa a dividir. Sería 32 entre 4. Es igual a 8. Entonces el polígono tiene 8 lados. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice calcular x. Acá está el valor de x o el ángulo x. Me dicen si A, B, C, D, E, F. Me dicen que A, B, C, D, E, F y F, G, H, E son polígonos regulares. Característica de polígonos regulares es que los ángulos tienen la misma medida y sus respectivos lados también tienen la misma medida. Entonces yo le pongo acá dos rayitas, acá también va a ser dos rayitas, también dos rayitas, también dos rayitas y dos rayitas. Tienen la misma medida del ángulo y también tienen la misma medida de los lados. Me dicen que también FGHE también es un polígono regular, entonces tienen la misma medida. Si uno de sus lados es de dos rayitas, este también va a ser dos rayitas, aquí también y aquí también. ¿Qué más observo? Como es un polígono regular, la medida de los ángulos va a ser igual. Entonces yo veo que el ángulo va a ser de 90 grados, o sea, es un cuadrado. Entonces yo puedo definir aquí que el cuadrilátero FGHE es un cuadrado.
Ahora, vamos a hallar la medida de los ángulos interiores para dicho polígono. Yo observo que en este polígono el número de lados es 6. Entonces vamos a hallar la medida del ángulo interior para un polígono de 6 lados, que es igual a 180 por n menos 2, todo esto sobre n. Esto va a ser igual a 180 por n, que vale 6, menos 2, todo esto sobre 6. Acá va a ser igual a 180 entre 6 es igual a 30 por 6 menos 2 es igual a 4. Entonces yo voy a decir que 30 por 4 es igual a 120 grados. Entonces esa es la medida del ángulo interior de mi hexágono. Entonces acá va a ser 120, acá también va a ser 120, acá también es 120, acá también va a ser 120 y acá también va a ser 120. Pero ¿qué observo aquí? Si yo sé que la medida de los ángulos es 120, pero acá yo tengo 90. ¿Cuánto será este ángulo entonces? Yo sé que todo es 120, pero si acá es 90, este ángulo de aquí va a ser 30 grados, porque 30 más 90 es igual a 120. Ahora, yo observo el triángulo AFG. Entonces yo digo, del triángulo AFG, observo que tengo que la medida de dos de sus lados son iguales, entonces es un triángulo isósceles. Entonces, característica de los isósceles, tienen dos lados iguales y dos de sus ángulos también van a ser iguales. Si este es X, este también va a ser X. Entonces aplico primera propiedad de los triángulos. La suma de ángulos internos es igual a 180. Tendría que X más el otro X más 30, que vale este ángulo, es igual a 180. 30 pasa a restar, tendría que X más X, 2X. Sería 180 menos 30 es igual a 150. Ese 2 pasa a dividir, entonces el valor de X, ¿cuánto sería? Sería 150 entre 2, esto es igual a 75 grados. Entonces el valor de X para la figura en el ejercicio número 6, si el valor de X va a ser igual a 75 grados. Esa es la respuesta en la número 6.